Buenas noches. Ya están en el estudio el senador Francisco Poltroni, es de La Libertad Avanza, pero tiene su propia personalidad y sus propias posiciones frente al gobierno del presidente Milei y a las decisiones del gobierno del presidente Milei. Por eso es muy... siempre es noticia el senador Poltroni en política. Y también está Ricardo Roa, periodista, amigo de hace muchísimos años. Él fue el autor de la primicia, que por ahí lo voy a preguntar bien, por febrero a marzo, dio cuenta de los chats de la secretaria de Alberto Fernández, entonces con su esposo, el broker de seguro Martínez Sosa, que se refería a el negociado de los seguros del Estado. Pero resulta que esa fue la punta del hilo, porque después aparecieron en esos chats, apareció el entonces presidente Alberto Fernández pegándole a su mujer Fabiola Yáñez. Así que vamos a estar con el autor de la primicia que dio lugar a este escándalo que dura hasta hoy con el expresidente como golpeador de mujeres. Antes quiero hablar de... A ver, hay una crisis importante entre el presidente de la Nación y el Congreso, porque el presidente anunció que va a vetar un proyecto de ley que aprobó el Congreso y que, entre otras cosas, dispone aumentos distintos de los previstos por el gobierno a los jubilados. También está el riesgo de que el Congreso rechace el decreto de necesidad y urgencia del presidente que dispone de 100.000 millones de pesos más para la CIDE, un montón de plata, que nunca se justificó, nunca se habló para qué se necesitaba eso, nada, nunca se dio ninguna explicación. Ahora, pero ante este panorama, el presidente parece dispuesto a seguir en guerra con el Congreso. Hace unos días, le dijo otra vez degenerados fiscales a los legisladores. Antes le había dicho ratas. Y la verdad que el presidente tiene una conmovedora minoría en el Congreso. Conmovedora minoría. Y con algunos amigos, primero por lo general se pone del lado del presidente pro, después siguen algunos radicales buenos, después algunos peronistas que no son kirchneristas, y con eso va formando mayoría para aprobar algunas cosas, no todas. Pero sin embargo el presidente cuando dice estas cosas, cuando dice que son degenerados fiscales o ratas, no hace una diferenciación entre los que lo ayudan y los que no lo ayudan. Les dice a todos lo mismo. El presidente lo que necesita es hacer política, en el buen sentido. Esto es explicarle a los senadores y diputados su programa de gobierno integral. Escucharlos también. Para que sus ministros, fundamentalmente, sepan qué es lo que se prepara en el Congreso. Y él pueda pedirle a los senadores y diputados que le aprueben algunos proyectos que considera esenciales, que no le rechacen los decretos de necesidad y urgencia que él necesita, no este de la CIDE que no necesita, pero sí algunos que necesita, y fundamentalmente que no tengan iniciativas propias que puedan poner en riesgo la estabilidad económica. Eso es hacer política en serio, en el buen sentido de la política. Veamos el tema de los jubilados. El tema de los jubilados tiene un aspecto que es el que le aumenta a los jubilados para equiparar con más justicia los aumentos con la inflación. Esto significa que le dan a los jubilados un aumento más o menos del 7,2% retroactivo a abril. Si esto quedara firme, que es el proyecto que dice que él va a vetar, Adorni lo volvió a decir hoy que va a vetar esto,
pero si quedara firme, porque lo ratificara, lo puede ratificar el Congreso con los 2/3 de los votos de cada Cámara, los jubilados cobrarían esa diferencia del 7,2 desde abril hasta ahora. Serían 4 o 5 meses, depende de cuándo se pague. Yo no creo que esta parte de ese proyecto sea tan ruinosa para los recursos del Estado. No creo, sinceramente. Después, el proyecto sí tiene dos aspectos más que son más caros también. Uno es que le da un plazo de 60 días al gobierno, 60 días, para pagar todos los juicios que los jubilados ganaron y que no le pagan. Es decir, ya ganaron los juicios en la justicia por los haberes mal liquidados y el gobierno no paga. No le pagaba a Alberto Fernández, no le paga a no le paga a nadie. Y el otro aspecto que me parece que es el más gravoso para el Estado es que también le da 6 meses para que le pague a 13 provincias todas las deudas que tiene el Estado Nacional por cuestiones previsionales, de cajas, bueno, en fin, es muy complicado, pero eso sí es un montón de plata, ¿eh? Eso es un montón de plata. Y esto yo creo que son, esto último de las provincias, son cuestiones de contrabando que metieron los gobernadores cuando se dieron cuenta, cuando se notificaron de que estaba este proyecto que podía ser aprobado, le pidieron a los senadores y a sus diputados que pongan este artículo que sí significa muchísima plata, muchísima plata. A ver, los juicios ganados por los jubilados, que son alrededor, algunos dicen 80.000, otros 90.000, pero estamos en esa cifra, 80.000, 90.000 juicios ya ganados, es mucha plata, lo tienen que pagar. Porque, a ver, ya se ha dicho muchas veces en este programa, las decisiones de la justicia no son de cumplimiento opcional. Las tenemos que cumplir todos, el gobierno y los ciudadanos comunes. La tienen que cumplir. Ahora, puede arreglar para que haya un cronograma de pagos. Obviamente no se le puede pedir al gobierno que pague 90.000 juicios en una sola vez. Algún cronograma, digamos, en un periodo razonable. Y después tiene que negociar con las provincias para que también haya un cronograma de pagos con las provincias, porque es plata de las provincias. Y creo que lo que no presenta problemas para pagar ya es este aumento que equipara con más justicia los sueldos de los jubilados con la inflación. Creo que eso no debería haber problema. Ahora, si el presidente quiere vetar todo, y sí, puede tener una reacción del Congreso que le rechace el veto, y entonces vamos a tener por primera vez en 40 años de democracia un presidente que vetó y que el Congreso le rechazó el veto. A ver, los jubilados han sido siempre, y lo son, la variable de todos los ajustes. Por muchas razones, porque siempre se necesitan muchísimos recursos para atender a los jubilados. Los recursos previsionales que se necesitan son muchísimos, siempre. Por supuesto que a esto se le agregó la decisión de Cristina Kirchner y Sergio Massa de sumarle a los jubilados 3 millones de jubilados más que no habían hecho aportes. Y entonces todos los jubilados terminan pagando los ajustes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sindicato, no tienen camiones para hacer huelgas, no tienen camiones para hacer bloqueos. Terminan pagando todos los jubilados. Y yo creo sinceramente que este problema se agravó con los 3 millones que no tenían aportes en tiempo y forma
y que los agregaron Cristina Kirchner y Sergio Massa. No digo que no haya que tener en cuenta a esas personas mayores, que no tienen ingresos, que no hicieron los aportes, porque además seguramente son víctimas, y por eso no hicieron todos los aportes, de una de las tantas crisis que tuvo la Argentina en los últimos 60 años, crisis económicas, que dejaron a mucha gente fuera del sistema económico. Pero tendría que ser una solución por fuera del ANSES. La ANSES tendría que estar solamente dedicada a atender a los jubilados que hicieron los aportes en tiempo y forma. A esto se agrega que la ANSES está financiada solo por el 60% de los trabajadores, porque el 40%, o más creo yo, trabaja en negro. ¿Y por qué trabajan en negro? Y porque la carga impositiva a los empresarios pequeños, a los comercios y a los empleados es enorme. Un presidente liberal, libertario, como el que tenemos, ya debería haber empezado a bajar impuestos, sinceramente. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué? ¿Por qué los jubilados que hicieron los aportes en tiempo y forma tienen que pagar un problema que no es de ellos y que ellos encima no provocaron? ¿Por qué? Esta es la pregunta. El otro tema es el rechazo probable, falta que lo rechace, ya rechazó Cámara de Diputados, falta que lo rechace el Senado, al DNU, que dispone de 100.000 millones de pesos más para la CIDE. Esto no le importa a nadie porque nadie va a llorar por la CIDE, nadie. Es un organismo de inteligencia que lo único que hizo históricamente en este país es meterse en la vida interna del país y en la vida privada y pública de los argentinos. Y esto, a ver, no hay ninguna justificación para que semejante cantidad de dinero vaya a los servicios de inteligencia sin justificación y sin obligación de rendir cuentas, cuando el no hay plata es el programa económico de este gobierno. ¿Cómo? ¿No hay plata para pagarle a los jubilados la equiparación más justa con la jubilación? Y si hay plata para dedicarle a los servicios de inteligencia que no tienen que rendir cuentas a nadie. No, las cosas no son así. O hay plata para financiar a los que necesitan sobrevivir, o no hay plata para nadie. Después de una breve pausa, el senador Francisco Poltroni. Auspician desde el llano. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Amiga, anda bajando que ya estoy cerca. Chicas, les mando mi ubicación por las dudas. Estoy yendo en taxi, me da cosa caminar sola hasta ahora. Yo también sé lo que es caminar intranquila por la calle. Por eso seguimos trabajando para mejorar la seguridad en nuestro municipio.
Bien, como les dije, estoy con el senador rebelde, Francisco Poltroni. Buenas noches, Joaquín. ¿Cómo le va, senador? Todo muy bien. ¿Va a seguir La Libertad Avanza? ¿Se va a ir? No, mi compromiso es dentro del espacio, pero bueno, cada vez que vemos un cambio en el rumbo y sobre todo en la columna vertebral de las ideas, que es cambiar el modelo económico y terminar con el modelo de la casta. Cuando una de estas columnas está amenazada, lo mínimo que podemos hacer es expresarlo y fundamentar por qué. Dígame, ¿qué es lo que le llevó a usted a esta posición de cierto alejamiento? ¿La postulación del hijo? No, ni siquiera creo que es alejamiento, Joaquín, es expresar que el hijo no puede ser nunca ¿Pero un juez. usted cree que el presidente se banca eso? Bueno, yo no he tenido oportunidad de hablarlo personalmente, pero si uno va a las propuestas en campaña de lo que decíamos respecto de la justicia, el señor Lijo está en las antípodas de lo que veníamos a hacer. Pero esto es mucho más grave y va mucho más allá del enojo del presidente o de que no le pueda gustar. Este señor puede ser juez por 30 años, Joaquín. Y aquí es el riesgo en donde corremos todos los argentinos. Acá podemos hacer que proliferen los feudos como Formosa. Este señor... Usted es de Formosa, sí. Claro, pero Formosa es la Venezuela argentina. Este señor cuando respondió sobre las reelecciones indefinidas, sobre la ley de lemas, escúcheme, él se escuda en el federalismo. Entonces tranquilamente podrían proliferar los feudos como Formosa, como Santiago del Estero, como La Rioja, provincia que no existe la justicia. Provincias, municipios en donde una familia es dueña del municipio con sus hijos. Pero además no es cierto porque la Corte Suprema de Justicia ha tomado cartas en el asunto en muchos temas provinciales, de elecciones. Menos en Formosa. En Formosa no, pero en Santiago del Estero sí. Un gobernador de 32 años. El caso de Santiago del Estero lo conocemos todos. Es nepotismo. Se enrocan marido y mujer. Sí. Joaquín, eso no es república. Eso es tener una justicia cooptada. Esos son los feudos. Eso es antes de 1853. Antes de que llegara la república a nuestro territorio. Entonces, ¿qué garantía vamos a tener los argentinos si traemos jueces como Lijo? Aparte de todo el daño que ya nos ha causado, recordemos que el hijo entró la causa YPF a su juzgado. Si él hubiese investigado cómo los eskenazi compraron las acciones de YPF, hoy no tendríamos un juicio en Estados Unidos de 16.000 millones de dólares. Así es. Entonces, el daño que le ha hecho a la República y todo lo que representa es de lo más grave. Pero a su vez, La Libertad Avanza viene a combatir eso. Estas han sido nuestras propuestas. Nosotros venimos a terminar el sistema de la casta. Y usted que lo conoció a Milei, porque supongo que ahora no debe frecuentarlo mucho, ¿por qué cree que el presidente hace estas cosas? Es que no hay explicación. Yo creo que es por la recomendación de Santiago Caputo, y lo he dicho públicamente, le está haciendo daño a la confianza y a la credibilidad del presidente. Y acá corremos riesgos, no solo la ciudad de La Libertad, sino todo el gobierno, todos los que formamos parte de esto que los argentinos creyeron en una Argentina distinta. Pero, ¿usted cree que Santiago Caputo puede tomar estas decisiones sin el acuerdo del presidente? Bueno, yo creo que Santiago Caputo lo ha sabido persuadir. De hecho, siempre el presidente ha adjudicado que el éxito de la campaña en gran medida fue gracias al trabajo de Santiago Caputo. Pero en esta etapa, en la gestión, en el gobierno, hoy le está haciendo grave daño. Porque esto, como decía al principio, es la columna vertebral de lo que nosotros veníamos a combatir. Nosotros le dijimos a la gente, Joaquín, venimos a terminar con el sistema de la casta. Y lo que estamos haciendo acá es fertilizarlo. Es todo lo contrario de lo que se ha dicho. ¿Usted conoce alguna explicación que tenga el presidente para esto? No la hay. Porque ayer yo lo escuché y decía que Lijo es el juez que mejor sabe de la reforma que él quiere de la justicia. No hay fundamento. Cuando uno va a la plataforma de gobierno, cuando uno va a lo que decía el presidente en campaña, es absolutamente todo lo contrario. Nunca un juez del más cuestionado, del que más ha dormido las causas, de que mandó a juzgar a Gildo Infran, a la justicia de Gildo Infran. Fíjese las garantías que vamos a tener en la Corte Suprema, Joaquín. Las provincias van a ser todas feudos.
Claro, porque él tuvo un caso de corrupción de Gildo Infran y lo mandó a la justicia de Formosa. Pero claro, cualquier caso que tengamos futuro en Santiago del Estero, no, vos sos de Santiago del Estero, yo te juzgo en Santiago del Estero. ¿Y cómo va a salir juzgado el gobernador de Santiago del Estero en Santiago del Estero? Cuando todos sabemos que la justicia está toda cooptada, que no hay división de poderes, que ya funcionan como feudos. Con Lijo se triplicarían los feudos. Ahí ya no tenemos que preocuparnos más por Venezuela, ¿eh? Pasamos a ser Venezuela. Usted dice, por lo que él dijo en la comisión de acuerdos ahora, cuando sí, más el fallo bochornoso con el caso Formosa, en donde todos salieron condenados y desdobló la causa y mandó a juzgar a los formoseños a la justicia formosa. Es un bochorno jurídico que se entiende de una sola manera, por supuesto. ¿De qué manera? Y de la manera de la convivencia y de la corrupción y de ponerse de acuerdo para que no haya justicia. ¿Qué influencia le atribuye a la hermana del presidente, a Karina Milei? Bueno, yo he tenido muy poca relación, sin dudas es el sostén del presidente, como para mí es mi esposa, que hace 20 años que estoy casado, y me parece que una relación más sana de todas. ¿Más sana? Sí, claro, todos necesitamos esas personas de extrema confianza al lado nuestro, Joaquín. Bueno, pero si tiene una influencia importante en política ya es otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que ahí debería recalcular, tanto Caputo como el presidente, sobre todo el presidente, retirar el pliego del hijo y a Santiago Caputo correrlo de la gestión y dejarlo en la parte comunicacional o en lo que él había dado resultado, pero indudablemente le está haciendo cometer errores graves en cuanto a esta postulación. Usted lo que está diciendo es que Santiago Caputo tiene una influencia en el Estado, en el gobierno, mucho más grande que lo que parece. Ese es el daño que está generando. Pero él no es ni siquiera funcionario, ¿eh? Bueno, pero ahí están todos esos grises y todos esos problemas que empiezan a aflorar de esta manera. ¿Usted cree que el presidente va a vetar el proyecto? Sí, ya lo ha dicho. El proyecto aprobado por él. Todo entero va a votar. Sí, así manifestó en las últimas declaraciones. ¿Y cree que el Congreso está en condiciones de ratificar, de rechazar el veto con los 2/3 de cada Cámara? Y bueno, ahí es un terreno mucho más tenso, no sé si se llegaría a dar. Yo voté junto con una senadora de Córdoba, los 7 de bloque más la senadora de Córdoba votamos por el rechazo a esta ley, entendemos lo del déficit. Por supuesto que no comparto lo de la CIDE en este mismo sentido. Si no hay plata para los jubilados, tampoco puede haber plata para que maneje Santiago Caputo discrecionalmente. Y ahí hay que tener, creo que, coherencia, ¿no? Eso tiene, ese decreto de necesidad de urgencia necesita el rechazo del Senado para ser rechazado. ¿Usted cree que lo va a rechazar el Senado? Es muy probable. Es muy probable. ¿Por qué el presidente está siempre enojado con alguien, todos los días enojado con alguien? ¿Usted que lo conoció? ¿Lo conoció así o era otra persona cuando antes? Yo he tenido, Joaquín, muy poco trato personal. Yo del momento que decidimos firmar la alianza con nuestro partido, estudiamos la plataforma de gobierno que proponía el equipo de Javier Milei y lo comparamos con el nuestro y coincidíamos en un 95% de los puntos. Así que firmamos la alianza, hicimos la campaña. Nosotros ya habíamos competido por la gobernación contra Gildo Infran, habíamos sacado un 10%, y por supuesto, gracias al empujón que nos dio la popularidad de Javier, pudimos lograr la senaduría por la primer minoría. No tuve mucha oportunidad de tener manos a mano, así como estamos charlando ahora, pero lo que nos trajo a todos aquí es la intención y la esperanza de construir una Argentina distinta. Vinimos a eso. Por eso me tengo que oponer a un lijo. Yo estoy renegando un montón, Joaquín, con todo esto. Permanentemente... ¿Usted tiene algún llamado de alguien que le diga, no, el hijo es bueno, vote por el hijo? No, ese llamado no tuve ninguno, Joaquín. Bueno, ¿algún llamado que le diga vote por el hijo, vote a favor del hijo? No, a mí lo que me molestó muchísimo de este señor Santiago Caputo es que me pidió que hiciera silencio y obviamente eso... ¿Eso lo llamó él a usted? Sí, claro, y eso me ofendió y por eso también lo hago responsable de esta estrategia equivocada y errónea que lo único que hace es
alejar la zanahoria, Joaquín. Acá estamos perdiendo credibilidad, estamos perdiendo confianza, estamos perdiendo inversión, estamos perdiendo recuperación económica. Tener una justicia independiente no es separado de todo el resto. Y en la década del 90 ya experimentamos esto. Cambiamos el modelo económico y dejamos el modelo de la casta. ¿Cómo no fue? Entonces, los argentinos tenemos mucha historia en fracaso. Tenemos que haber aprendido algo. Vinimos a hacer lo que vinimos a hacer. Listo, no lo cambiemos. Cambiamos el modelo económico y rompemos con el sistema de las castas. Basta de reelección indefinida, basta de ley de lema, basta de nepotismo, que se terminen las reelecciones indefinidas de sindicatos, de intendentes. Romper toda esa estructura de poder que son las que nos degradan. Degradan las instituciones, la justicia. Ya lo conocemos. Todos sabemos de qué se trata. ¿Usted cree que, su oposición contra el hijo es muy clara? Ahora, y también contra Caputo, pero ¿cuál cree que es la que más le disgusta al presidente? ¿Que usted se oponga al hijo o que se oponga a Caputo? No lo sé, Joaquín. Yo esto lo estoy haciendo porque estoy convencido de que tenemos una oportunidad histórica de hacer algo distinto, que fue ni más ni menos que la promesa campaña. Por eso no nos podemos desviar del camino que ya decidimos, porque ya lo hemos probado, repito, en el pasado ya lo vivimos, sin instituciones, sin justicia independiente, sin jueces probos, no va a funcionar, vamos a volver a fracasar. Yo he tenido reuniones con asociaciones de empresas, con comunidad internacional, ven con espanto esto del hijo, no lo pueden creer, de la misma manera que no lo puedo creer yo. Usted que está en el Senado, ¿ve una oposición dispuesta o decidida a acorralar al presidente? No, yo creo que una gran mayoría de los senadores ha colaborado, por eso fue próspera la ley bases y el paquete fiscal, pero bueno, también, ¿a costa de qué? ¿Salieron esas leyes para aprobar lo del hijo ahora? Hay cosas que uno desconoce, pero creo que son los límites que hay que marcarlos. Hay un montón de cosas que a uno no le gustan, pero que no tienen un impacto que cambie la realidad. Pero lo del hijo es la columna vertebral de la República. Aquí se puede armar una mayoría en la Corte, en donde, como dije al principio de la charla, pueden proliferar los feudos. Podemos multiplicar un montón de Formosas en la Argentina. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos los argentinos es, ¿nosotros queremos más Formosas o queremos que el sistema de Formosa desaparezca de la República Argentina? Esta es la discusión que nos tenemos que dar. ¿Usted cree que el hijo tiene posibilidades de tener el acuerdo del Senado? El hijo ya era juez, Joaquín. El hijo era número puesto, ya estaba. Nosotros estamos apelando a la opinión pública y a que el tema se instale para que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando. Si no, esto era de la misma manera que se aumentaron el sueldo en 46 segundos. Si acá nadie habla, ¿usted escuchó senadores expresándose sobre el hijo? No. Bueno, no se pronuncia Cristina Kirchner tampoco, no se pronuncia nadie. Ya tiene la respuesta, Joaquín. Era un número puesto. Era un número puesto. Hoy la opinión pública, que se instale el tema, es lo que empieza a sacudir un poco todas esas estructuras. Déjeme que le haga una última pregunta. ¿Cómo se lleva con la vicepresidenta, con Victoria Villarroel? ¿Cómo se lleva con ella? Porque ella tiene su despacho en el Senado, usted está en el Senado. Sí, lógicamente, con Victoria tengo una relación cercana porque estamos en la misma casa, ¿no? Así que sí, he tenido varias oportunidades de charlar, coincidimos en muchas cosas. De hecho, la vicepresidenta se pronunció respecto al juez Lijo, dijo que no tenía los pergaminos para ser juez de la Corte, y sí, coincido en muchísimas cosas. ¿Se lleva bien? Sí, charlamos, diálogo y miradas. ¿Y el presidente nunca lo llamó? No. ¿Nunca intentó, digamos, decirle, bueno, a ver, qué pasa? ¿Alguien del gobierno? ¿No querés una reunión con el presidente? No. Igual, saben muy bien cómo pienso, ¿no? Bueno, está bien, pero cualquier presidente político dice, bueno, vamos a no. Muy bien, senador, le agradezco mucho. Gracias por la invitación, Joaquín. No, gracias a usted. Una pausa y el periodista Ricardo Roa.
Bueno, bien, como les dije, estoy con el periodista Ricardo Roa, que fue en febrero o en marzo. Febrero. En febrero dio la primicia de los chats de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, con su esposo, y de ahí surgió el negociado de los seguros. Pero resulta que hurgando la justicia en los chats de María Cantero, apareció el presidente que golpeaba a su mujer. Vos cuando escribiste la primera primicia, que era la de los seguros, ¿te imaginaste que en algún momento esto iba a desencadenar en un presidente golpear, en el primer presidente de la historia de Argentina y creo que del mundo que golpea a la mujer? Hay un presidente que está acusado ahora por una vice también, que es el de Ecuador. De Ecuador. El de Ecuador. Pero no es su mujer. No es de golpe, no es su mujer. La mandó a Jerusalén como embajadora para sacársela de encima y la señora dijo, no voy. No, en realidad el tema empieza por un tema de corrupción. ¿Cuál es la corrupción? Que Fernández había, por medio de un decreto, ampliado a todos los organismos del Estado la obligación de contratar a Nación Seguros y a ninguna otra empresa. Como en todo relato, la explicación que daban era vamos a defender los intereses de la sociedad y del Estado. Era una farsa. Y la farsa consistía básicamente en, por un lado, poner en el negocio intermediarios para poder hacer una caja, los brokers famosos, y por el otro, en el Banco Nación, él tenía un equipo de gente que hace mucho trabajaba. Además, aclaremos que el expresidente sabía del tema seguros porque él venía de 40 años. De 30 años de la época 30 años conociendo ese tema. Pero más, cosa que no es fácil conocerlo. No, pero él lo conocía, absolutamente. Y él lo conoce incluso a Martínez Sosa, que es el esposo de la secretaria. Que es el esposo, desde esos años le compró una empresa que Martínez Sosa quebró de Tierra del Fuego. O sea, tiene una larga historia que, como es Fernández, siempre está envuelta en parte en mentira y en parte en misterio. Lo real es que en este proceso queda al desnudo un negocio que tiene básicamente dos expresiones. Los brokers y los terceros, es decir, los contratos que desde el Banco de Nación Seguros se hacen con empresas privadas a los cuales se da el negocio. Porque es una farsa lo de la estatización, es formal. ¿Cómo es? Yo creía que era Nación Seguro la que contrataba los seguros. No, contrataba formalmente, porque la historia es... ¿Pero le daba a privados? Claro, este es el negocio. Es el negocio. La parte importante del negocio de la corrupción no son los brokers. Un ejemplo, el ANSES contrata a Nación Seguro. Un trato muy grande. Son los jubilados y pensionados, claro, seguros de vida, se pueden morir, hay que pagarle, etc. Bueno, ¿el tema cuál es? El tema es que además de poner un broker absolutamente innecesario, porque pone un intermediario entre los dos, ¿te acuerdas como el que puso Vudú, que fue un verdadero, ¿cómo se llama?, precursor, con Infran, que puso una empresa para negociar entre la provincia de Formosa y el Ministerio de Economía? Sí, una empresa privada. Era un broker. Una empresa privada negoció entre la provincia y la nación. De Olfan, que era un broker. ¿Qué puso ahí? Puso unos tipos muy famosos, te acuerdas, Rodríguez Carmona. ¿Qué hacían los tipos? Eran supuestamente los que tenían que hacer de puente entre una provincia y el Ministerio de Economía. No tenían ninguna experiencia, papeles, nada. Era la primera empresa con la cual trabajaban. Era un broker. Es el tema que tocó recién el senador con Formosa. Ahora, aquí, en el tema del seguro, lo que hace Fernández es permitir dos cosas: que haya un broker y que haya coseguros. Esa es la palabra, coseguros. Es decir, que entran a jugar empresas privadas. Totalmente, 75% de los seguros que contrata la ANSES con Nación Seguros no los hace Nación Seguros, los hacen 5 compañías de seguros. El grupo que tiene Fernández en Nación Seguros lo que hacía era recibir el seguro acá y se lo daba acá. Y eso está además explícitamente contado en los chats de Cantero. Cuando dice en algún momento ya tenemos a tal compañía adentro. Hicieron dos cosas. Pusieron todos los seguros en manos de Nación Seguros y en todos los lugares donde ponían a Martínez Sosa
el amigo del presidente, el que le presta plata, según sus declaraciones juradas. $20.000. Sí, y además el esposo de su secretaria, donde pudieran, incluso corriendo a los brokers que ya estaban. Es un negocio increíble, porque además los seguros se hacían privados. Y 2 datos hay sobre eso. Primero, que estos privados hasta ahora no han sido investigados. No han sido investigados. La segunda cuestión es... ¿Y por qué? ¿Porque la justicia no avanza? Porque todavía no está. Yo entiendo y espero, además, que avance la justicia sobre este tema. Corrieron a los brokers. Y ahora dieron de baja el decreto de Fernández. 8 meses después. Hay que anotarlo nada más. Tardaron 8 meses en dar de baja. Estamos hablando del gobierno, ya no del gobierno de Milei. 8 meses tardó. Las empresas privadas que hicieron el negocio, ahí están. Algunos de sus brokers, los dueños, están imputados, están investigados y van ahora a declarar ante el juez Ercolini. Nombraba recién a María Cantero, histórica secretaria de Gatín. De Gatín, según el marido. Bueno, era un cariñoso. ¿Qué papel tenía ella? ¿De mera intermediaria entre el presidente? Era la gerenta de ventas, se llama gerenta de ventas. Era la señora que llamaba... Porque podía ser la intermediaria entre el presidente y su marido, ¿no? Bueno, pero, no lo sé, tanto no sé. Pero ella era la gerenta de ventas de la compañía Fernández. Por lo que vos leíste de los chats. Bueno, es claro, ella llamaba, está dicho además, en los chats y por los mismos... Creo que hablaba con funcionarios, ministros. Hablaba con los jefes de las empresas y organismos y decía de contratar a su marido. Y además, si eso no era suficiente, aparecía Alberto Fernández para que no quedasen dudas de quién estaba detrás. Eso lo dice ella en los chats, que sí, el presidente actuó. Y hay algunos casos concretos y hay intermediaciones, otros ministros, pero simplemente hay que ver cómo cambian los seguros de unas manos a otras a través de funcionarios a cargo. Mira, te voy a contar una cosa menor, pero que da una idea de cómo era este negocio. Voltean el seguro o los seguros entre el ANSES y Nación Seguro. Y como no voltean el famoso decreto de Fernández, quedan flotando cosas. Por ejemplo, se vencen los seguros de automotores del ANSES, el mismo organismo donde había surgido esta historia de la corrupción. El jefe actual del ANSES tiene que ir a Nación Seguros a contratar, porque el decreto estaba vigente. Y se encuentra que todos los autos del ANSES, que son viejos, tenían el contrato más caro y que no está en uso, que es contrato contra todo riesgo y sin franquicia, que es una cosa que no se usa por lo caro que resulta. Para dar pólizas más grandes, tener más comisiones y generar más dinero, contrataron en Nación Seguros los seguros de auto más caros. Esa es un ejemplo de cuál era el mecanismo para abultar en todo lo posible la factura y generar la mayor cantidad de coimas posible. Déjame que te cambie de tema, pero no de personaje. ¿Te lo imaginabas, Alberto Fernández, vos que venís escribiendo de política hace mucho tiempo, como un golpeador de mujeres? Yo siempre pensé que era un violento por otras cosas. Yo recuerdo episodios personales. Mirá, cuando él, en el conflicto, ¿te acordás de Gualeguaychú? Sí. Se trae a una abogada de Gualeguaychú. La señora, ya se nos va a acordar el nombre, una abogada que es la representante de los ambientalistas, así llamados, de Gualeguaychú. Se la trae a trabajar como secretaria de Medio Ambiente en Presidencia. Nosotros en Clarín publicamos una nota sobre ella, la hace Claudio Saboya. Y él, con una violencia absolutamente desmedida, ¿no? Era jefe de gabinete, entonces. Era jefe de gabinete, le defiende a su funcionaria y lo amenaza al periodista. Además, ¿Cómo lo amenaza? Sí, lo amenaza porque dice que no podía publicar estas cosas, que le va a hacer un juicio, lo escracha, al estilo que hacía el kirchnerismo. Hay bastantes cosas en común en esto entre el kirchnerismo y Milei. No sé, creo que... Déjame, ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar. El asunto es que el episodio aquel famoso, como cuando agarró a un tipo del cuello acá, o gritaba, es un personaje violento. Creo que incluso alguna vez Beatriz Sarlo lo caracterizó como alguien que era un violento enfriado, algo así. Tiene esas características. Por supuesto que no sabíamos, creo que nadie sabía,
que esta violencia de Fernández también incluía a la esposa, incluía a la a su pareja. Sí. ¿Y cómo te imaginás, después de todo esto, el destino de Alberto Fernández? ¿Preso? ¿Va a poder salir a la calle? ¿No va a poder salir a la calle? Me dicen, hay una encuesta de Poliarquía. ¿Cuál es el nivel de rechazo a Alberto Fernández hoy? No lo sé. 92%. 92. 92, dicen. No hay ningún presidente de los medios en Argentina que tenga ese nivel de rechazo. 92%. Y este fue la misma persona que cuando empezó la cuarentena tenía el 80%, cuando empezó la pandemia, sí, tenía el 80% de aceptación. Sí, sí. Que cuando le decían, por ejemplo, mirá, el tema de la cuarentena hay que levantarla, hay que cambiarla, es absurdo que la sigamos. Decían, no importa, mira lo que dice la gente, no te preocupes. Y buscaba las encuestas de aceptación de sus medidas. Hablemos un poco de nuestra profesión y de todos los problemas que vive ya históricamente. ¿Por qué crees que el presidente Javier Milei ataca tanto al periodismo? Yo entiendo que tiene que ver con su modelo de construcción política, es una cultura tuitera, digamos, ¿no? Que es la de agredir y levantar permanentemente redoblar la apuesta. Es porque ha encontrado en los periodistas a alguien que intenta identificar con la defensa del statu quo, de la casta. Es porque son la mayoría de ellos personajes conocidos, que además que le dan, por lo tanto, a él la posibilidad, la gente en su mayoría los conoce. Hace como un 6, 7, 8 con los trolls, además. Pero nada más que en las redes sociales, no en la televisión. Sí, por eso. No, lo del kirchnerismo era peor, porque además le pagamos en la televisión pública a 6, 7, 8 para que escrachara a los periodistas en nombre de la democracia y del progresismo. Ahora él hace una cosa parecida con los trolls. Es casi la misma, la misma situación. Y también creo que sobreactúa. No hay que creerle todo lo que dice. Lo dice. ¿Y por qué crees que sobreactúa? Porque entiende que eso es bueno para él. Él sobreactúa. Muchas veces ha dicho no voy a negociar, no voy a cambiar. Lo hizo con la ley bases. ¿Te acordás? Que no negociaba nada, que no iba a ceder. Yo, por ejemplo, ahora cuando él dice veto total, digo, esperemos, veremos qué hace finalmente. Sí, porque el veto total sería la posibilidad de que el Congreso le devuelva... Lo que vos dijiste, también porque hay cosas que le convienen a la ley. A ver, que haya una fórmula jubilatoria por ley y un aumento del 8%, a él no le cambia el perímetro. Al contrario, le da más solidez a su política. Como vos decías, hay cosas de la ley, como le metieron a hacerse cargo de las deudas de las provincias, o el tema de que tiene que pagar ya lo que no pagó nadie, de un sistema quebrado por el kirchnerismo, por esa cosa irresponsable de incorporar millones de personas sin aporte, es algo que forma parte de la política, no de la reparación de los jubilados. Porque acá están haciendo populismo con los jubilados. Claro, los jubilados necesitan, lo que no entiende el presidente, que los jubilados necesitan la plata hoy. Absolutamente. Lo de los juicios y lo de las provincias son otros problemas. Claro. Lo necesitan hoy. ¿Por qué crees que el presidente, a pesar de que lo que él llama el ajuste más profundo y grande de la historia de la humanidad, conserva extrañamente, según las encuestas, índices de simpatía popular considerables? A mí no me sorprende demasiado, porque primero lo que está claro es que él tiene, con respecto a cosas que ha dicho, bastante coherencia, porque él dijo que iba a ir con determinadas cosas y fue. Él transmite además una actitud muy decidida frente a las cosas. Y hay muchas cosas que hace, unas cuantas diría, que son cosas que la mayoría acompaña o que acompañamos. Por ejemplo, las denuncias de corrupción. Están muy bien. Él ha avanzado contra la corrupción en el Ministerio de Petovero, en salud. Él es el primer... Bueno, no hay más piquetes, ¿no? Sí, en seguridad también, pero digamos, en el tema el desmantelamiento, por ejemplo, de las obras sociales puentes ficticias, a través de las cuales un afiliado, cualquiera de nosotros, de una obra social podía pasar una prepaga.
otro bolsón de la corrupción. Él ha avanzado sobre el tema de la corrupción de una manera muy decidida. Y tiene en estas áreas, en salud, te digo lo de Petovela con respecto a los planes sociales, por supuesto, los logros que ha conseguido en economía. Tiene cosas que se asocian mayoritariamente con una necesidad y una política de transformación que, por otra parte, muchísima gente sabe que había que hacer y además sabe que las causas de los problemas no están en Milei, que empezó hace 8 meses, vienen de atrás. Yo creo que esto es lo que a él hoy le permite mantener estos niveles de respaldo. Por supuesto está en un desfiladero, porque la política económica tiene que terminar de cerrar un circuito que hasta ahora ha sido muy exitoso, sobre todo, y casi te diría, fundamentalmente, en el tema de la inflación. Te voy a preguntar sobre cuál destino le ves vos a un personaje importante de la política argentina de los últimos 20 años, Cristina Kirchner, que tiene no sé cuántas causas por corrupción, y que está la Cámara de Casación, entre paréntesis, está por resolver ahora el tema de vialidad. Mira, mi impresión es que... Ahora, siempre es el final de Cristina, pero nunca es el final de Cristina. Sí. Y vos que conocés bien, porque has analizado mucho el peronismo, ¿por qué esta vez, por primera vez, el peronismo no reacciona ante ese liderazgo? A ver, no reacciona. No hay un liderazgo alternativo. Fíjate que han ido a buscarlo a Quintela. Bueno, que es mucho con los necesitar, chachos. Que es mucho necesitar. Mucha necesidad. Bueno, y está el problema con la cámpora, y está el problema... ¿Crece la cámpora? No crece. No. Milei, además, no le ganó una elección al peronismo, le quitó base electoral al peronismo. Ojo con eso. No es que tuvieron una derrota electoral. Hay parte de la base electoral del peronismo que se la ha robado. ¿La podrá Milei mantener? No lo sabemos. Pero hay una parte de la base electoral del peronismo que se la llevó Milei, con una parte del PRO, naturalmente, o el radicalismo. Eso es lo que hoy tiene Milei. Para mí, en el tema del peronismo, hay una política que en realidad es un deseo, que Milei termine rápido, ¿no? ¿Te acordás que decían de marzo? Algunos dijo para marzo, abril, ahora dicen octubre. A ver, Albistur decía, comiendo pochoclo que yo esperaba la Semana Santa. Es el que le presta el departamento en Puerto Madero, ¿no? Así es, el mismo Alberto Fernández, sí. Bueno, el tema... Dichoso que tiene amigos tan ricos. Yo no tengo, en tu caso puede ser, yo no tengo. Tampoco. Pero en el tema concreto del peronismo, lo que está viendo ahora es básicamente una especie de expresión de deseos, ¿no? Y esa expresión de deseos es la de que Milei va a terminar rápido como consecuencia... Y como consecuencia de que Milei, lo que piensa es que como Milei va a terminar rápido, ellos pero no se ocupan de construir... No, pero ojo que se viene el libro de Massa que puede cambiar todo, ¿eh? Ojo, eso... Esa es una ironía. Vos lo estás subestimando eso, pero viene el libro de Massa que va... No tienen política, están desorientados, están rearmando. Por supuesto que si a Milei le va mal o muy mal, tendrán otra oportunidad, pero yo no creo que estos dirigentes que están hoy sean los que aprovechen esa oportunidad. Eso creo. Decime, ¿y vos crees que de Córdoba los cordobeses pueden salir, de la República de Córdoba puede salir alguna alternativa? Porque tanto es Schiaretti, que después de todo no hizo tan mal la elección para lo que era en las presidenciales, como Yarlora, que tiene mucha presencia en los medios, en todos los medios nacionales, digamos, ellos se diferencian mucho del peronismo kirchnerista. Pero se diferenciaron y no se diferenciaron. Si hubo un aliado funcional al kirchnerismo en el gobierno fue Córdoba, fue Schiaretti. A ver, las leyes fundamentales que saca el kirchnerismo las saca gracias al apoyo cordobés. Todas, hasta la devolución de las empresas de Cristóbal López. Acordate. Salvo en el tema de la justicia, porque Schiaretti no se prendió a la ofensiva del kirchnerismo contra los jueces, que la empezó Cristina, la siguió y también la hizo suya Alberto Fernández. Ahora, vos imaginás, viendo el panorama del peronismo y del no peronismo, de todo lo que no es Milei, digamos, ¿ves algún liderazgo que pueda surgir como alternativa, aun cuando a Milei le vaya bien, pero bueno, en algún momento alguien lo va a tener que reemplazar, la presidencia no es eterna?
No, a ver, seguramente va a aparecer algo. Milei apareció un año antes, además. No hay que olvidarse. Yo entiendo que Yarlora, por ejemplo, vos nombraste a Yarlora. Hay una serie de dirigentes hoy que hay en la oposición, desde, que yo digo, Frigerio en el PRO, el mismo gobernador de Chubut, Santa Fe. Hay dirigentes interesantes que hay en toda la fuerza, que son personajes de 50 años, políticos además talentosos, son bastante formados, que son una especie hoy de segunda para primera línea, que están avanzando en un protagonismo. Creo que ahí hay una posibilidad de una recomposición de la conducción de la fuerza. El caso más extraño hoy es el radicalismo, que tiene un presidente que vota en contra de su partido. Es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa también... Bueno, es un presidente del partido que viene a ser ministro de Cristina Kirchner. Sí, bueno, pero fue hace un tiempo y a 125, pero ahora, siendo presidente del radicalismo, vota contra su partido. Claro. Eso es extraordinario. Te agradezco mucho, Ricardo. Se nos acabó el tiempo a los dos. Nos vamos. Chao, hasta el lunes.